Seguimos. Entonces, decíamos que podíamos tener en la cama ortopedia Zaleas, que es una sábana que está transversal a la zona, a cómo está puesto el resto de las sábanas. Y también existen en algunos lugares todavía el uso de anillos de goma o poliuretano. Esto está controvertido y hay quienes han decidido ya, teniendo el colchón antiescaras, no usar más estos anillos de goma. La función que tenían los anillos de goma o de poliuretano eran que el sacro quede en el aire. Pero, ¿qué pasó? El sacro quedaba en el aire, pero el resto de la zona, lo que quedaba del cuerpo del paciente apoyado en el anillo, hacía zonas de úlceras por hiperpresión. Entonces se ha ido dejando de usar el anillo de goma. Otra cosa que se usan se llaman arcos balcánicos. Es un arco en aluminio o en hierro que lo que hace es mantener elevadas las sábanas y las mantas de la cama para que no presionen los pies del paciente. Va de la rodilla hasta el tobillo. Es un arco que deja un espacio importante entre la pierna y las sábanas para que no pese la cobertura sobre el paciente. También bolsitas de arena que se colocan en los maléolos para que el pie no se vaya hacia ciertas rotaciones. Y también se puede poner guantes de goma en los talones, poner y sacar, para evitar la hiperpresión de los talones, que es otro lugar que hace úlceras por presión. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente mucho tiempo inmovilizado, vamos a tratar de evitar las malas posiciones, o sea, posiciones incorrectas, y vamos a recomendar en el parte diario donde hacemos la evolución, movilización y cambios de decúbitos cada 2 horas. De esta manera se evitarán las úlceras por presión. La movilización y cambios de decúbito siempre va a estar a cargo del personal que esté como cuidado, ya sea familia, cuidadores, acompañantes terapéuticos o enfermeros. Porque el médico pasa en la mañana y pasa en la tarde, el kinesiólogo pasa quizá una vez en la mañana y una vez en la tarde, pero no puede estar cada 2 horas rotando al paciente. Entonces se deja indicado como si fuera una medicación. La prescripción es precisa, que hay que cambiar el decúbito si se puede y si la condición del paciente lo permite, cada 2 horas. Bueno, vamos a ver las posiciones de inmovilización o de reposo, que son posiciones fisiológicas de descanso, de relajación, que pueden ser para zonas generales o zonas localizadas. Tenemos el decúbito dorsal. Si el paciente está acostado en reposo en decúbito dorsal, va a haber que poner los miembros superiores y los miembros inferiores en regiones que cuiden la posición de descanso. Entonces, en el miembro superior se va a tratar de colocar una almohadilla en la región posterior del hombro. Se va a cuidar que los brazos estén semiabducidos y en rotación interna, que los codos estén semiflexionados, que los antebrazos estén en pronación, que la muñeca esté en posición indiferente o puede ser ligera extensión y los dedos semiflexionados. Para miembros inferior, la cadera en ligera abducción, flexión y rotación externa. Las rodillas van a tener una flexión entre 10 a 15 grados con una almohadilla que se puede colocar en el hueco popliteo o una bolsita de arena por arriba del hueco popliteo. Y los tobillos y los pies van a estar apoyados en una almohadilla o bolsita de arena que sostiene la rotación externa de la cadera.
vamos a evitar que la pierna se vaya a rotación externa. Y los pies vamos a estar siempre viendo que estén apoyados sobre algo blando para evitar el equinismo. Si el paciente va a estar de cúbito ventral, la cabeza puede estar rotada hacia un lado u otro y los miembros superiores tienen 3 posibilidades de posición. El miembro superior puede estar con el hombro en abducción de 90 y rotación externa, con el codo en flexión de 45 a 100, antebrazos pronados, muñeca en posición indiferente y dedos en semiflexión. Otra posición que pueden tener los brazos es brazos a lo largo del cuerpo, codos en extensión, antebrazos supinados, muñeca en posición indiferente y dedos en semiflexión. Y otra opción es combinar un brazo en una posición y otra en el otro. Combinar ambas posiciones. Para los miembros inferiores, la cadera en extensión, la rodilla en extensión o ligera flexión, una bolsita de arena que contenga el pie y los pies pueden estar por fuera del plano de apoyo. Si pusiéramos la bolsita de arena va debajo del tobillo. Otra manera de tener el miembro inferior en decúbito ventral puede tener un miembro inferior, como dijimos anteriormente, y el otro en abducción, rotación externa de cadera y flexión de rodilla. Ahora, si vamos a colocar al paciente decúbito lateral, el tronco puede estar en rotación o sin rotación, la cabeza apoyada en una almohada con una altura equivalente entre la aurícula y el hombro, y los miembros superiores, el que está sobre el plano de apoyo va a tener flexión de hombro de 90, rotación externa, flexión de codo entre 45 y 135 grados, muñeca en posición indiferente, dedos en semiflexión. El miembro que está por arriba, a lo largo del cuerpo, o en un plano Johnston apoyando una almohada con ligera flexión. La muñeca siempre vamos a cuidar que esté indiferente con los dedos semiflexionados. Y los miembros inferiores, en decúbito lateral, ambas caderas y rodillas semiflexionadas con una almohada entre medio. El miembro que está sobre el plano de apoyo va a tener la cadera y la rodilla en flexión de 45 y el miembro que está por arriba va a tener la cadera en extensión, la rodilla en extensión y ligera flexión menor que la del miembro que está apoyado. Bueno, así es como vimos la inmovilización de relajación, que son posiciones fisiológicas de descanso. Ahora vamos a ver la inmovilización funcional o útil. La inmovilización funcional o útil la realiza el traumatólogo en una cirugía, ¿sí? En un evento quirúrgico. Es cuando ya ese miembro va a quedar fijado en esa posición y no va a poder ser utilizado, ya se inmoviliza para siempre. Es una fijación de la articulación. Si es el brazo o miembro superior, el brazo va a estar en abducción de 60 a 75 grados con una flexión de 30, el codo en una flexión de 100 a 110, el antebrazo en pronosupinación, la muñeca en extensión de 20 a 30 grados y los dedos en leve flexión con el pulgar en oposición. Para que ustedes se imaginen la correcta postura, es como si tomáramos un vaso con agua e intentáramos llevar a la boca. Se fija en esa posición para que el paciente
le quede cómodo el poder alimentarse, ¿sí? Y para el miembro inferior se busca una posición al que al paciente se le permita la marcha. Entonces, para miembro inferior vamos a tener cadera y rodilla en extensión, tobillo en posición indiferente, para que pueda realizar una buena marcha. Así es como hemos visto inmovilización funcional o útil y la inmovilización de descanso o relajación. Ahora vamos a ver las inmovilizaciones de protección, que son aquellas que van a buscar proteger las articulaciones de posiciones anormales, cuidando a músculos que pueden estar hipotónicos, pareciados o paralíticos, buscando no elongarlos con el fin de que sea más fácil su futura reeducación. ¿Sí? Entonces, la inmovilización de protección es aquella que protege articulaciones de posiciones anormales, músculos hipotónicos, músculos que pueden estar paralizados, que buscan no elongar con el fin de que sea más fácil su reeducación a futuro. Lo primero que vamos a ver es qué pasa cuando se lesiona el nervio axilar o circunflejo. Ustedes saben que sale a la altura de C5 o C7 y cuando se lesiona afecta al deltoides y al redondo menor. Limita la flexión y la extensión. La abducción va a ser realizada por el supraespinoso, que lo va a suplir. ¿Cómo se produce esta lesión? Puede ser por mal uso de muletas, por una tracción del brazo en flexión a 180 grados, por una mala praxis. Muchas veces esta lesión se produce cuando alguien va parado sostenido en los colectivos de línea y frena bruscamente el colectivo y sufre una tracción este plexo. La posición de inmovilización para esta lesión va a ser hombro abducido a 75 a 80 grados, una flexión de 30 grados y rotación externa de 45. Así es como lo vamos a inmovilizar.